a nuestra clase de hoy, en el que vamos a resolver el siguiente problemita, ¿ok? Nos dice, partiendo del siguiente esquema que refleja la parte de una edificación, sabiendo que la carga viva de uso es de 200 kilopondrios sobre metro cuadrado, la carga de techo nos pide usar una de 0.03 toneladas por metro cuadrado, y además nos pide lo siguiente, ¿no? Determinar las normales a nivel de desplante de la columna C2 y C5 y diseñar las fundaciones para la C2, ¿no? Nos menciona que todas las vigas están soportando un muro ladrillo de 6 huecos revocado a ambos lados. La tensión admisible del suelo es de 10 toneladas por metro cuadrado y nos da además unos datos extras de resistencia a compresión simple del concreto, tensión de fluencia del acero, peso específico del hormigón, eh, el tamaño de nuestras vigas, las columnas y la losa, ¿no?, que va a estar sobre cada uno de estos, las losas de cada uno de estos paños, ¿no? Bien, aparte de darnos el esquema en planta, nos proporciona el esquema en perfil, ¿no? He visto también algunos ejercicios donde se los deja escrito, ¿no? Hacer para una edificación de 5 pisos contando planta baja, digamos, ¿no? Y esas cosas, y ustedes ya lo tienen que dibujar, ¿bien? Se los puede dar tanto así en perfil como se los puede describir, ¿no? Ya ustedes lo colocan y lo interpretan acá, ¿no? De este perfil nosotros lo que rescatamos es el nivel de piso terminado de cada uno de estos pisos y también la profundidad de desplante, ¿no? Bien, pasemos a resolver este problemita. Lo primero que tenemos que hacer es la estimación de cargas aplicando el método de áreas tributarias, ¿no? Bien, a ver, vamos a aceptar. Ya. Aplicando el método de áreas tributarias, ya saben, distancia entre columna y columna se divide entre 2, por este otro lado también se divide entre 2 y ya tenemos nuestra primera área tributaria. Y aplicamos eso para todas las demás, ¿no? Para esta columna aquí ya sabemos que es esta mitad y la distancia entre estas dos columnas, esta otra mitad, y ya tenemos esta otra área tributaria para esta columna de aquí. Lo que sobró acá va a ir a la columna 7 y los otros dos que sobraron acá arriba y este más van a ir a la columna 5 y a la columna 2 respectivamente, ¿no? Para el caso del trapecio, lo mismo, dividimos a la mitad, esta distancia igual a la mitad, esta otra distancia igual a la mitad y aquí también a la mitad. Y unimos todas esas mitades y ya tenemos el área tributaria que cae en cada una de nuestras columnas, ¿no? Y lo que se procede a hacer ahorita es sacar el valor de cada una de estas áreas, ¿no? De cada una de esas áreas. Aquí tenemos para el área 1, 2, 5 y 6, estas las de acá, que son unos cuadrados de 3.5 de base y 3 metros de altura, ¿no? Ahí está el área tributaria. Para el área 3 tenemos un cuadrado de 3 de base y 3 de altura, 9 metros cuadrados. Para el área 4 y el área 7 tenemos dos triángulos de base de 3 y altura 3 también, ¿no? Entonces hacemos 3 por 3 sobre 2 y tenemos el área del triángulo, 4.5 metros cuadrados. Luego para las otras áreas, en el caso de estos trapecios, aquí está la formulita del área del trapecio, tenemos base mayor, base menor y la altura. En este caso lo que tienen que sacar ustedes acá es esta longitud de aquí, ¿no? Los 2.75 metros, que como está cortado a la mitad, va a ser el promedio entre 4 metros y este otro lado que es 7 metros, ¿no? 4 más 7 dividido entre 2 nos da, 4 más 7 dividido entre 2 es igual a 5.5. Todo esto mide 5.5 y la mitad de eso es 2.75, ¿no? 2.75 para este lado, 2.75 para el otro lado y ya tenemos nuestros pequeños trapecios, ¿no? Le aplicamos la fórmula del trapecio y listo, ya está resuelta esa parte. Bien, aquí entonces tenemos todas las áreas individuales, bien, pero como pueden ver aquí en los colores, ciertas áreas le llegan a una columna, ciertas otras áreas a otra columna, ¿no? Y hay que sacar esos valores de áreas por columna, ¿no? En este caso, como todas las losas son losas llenas de 12 centímetros, podemos hacer el cálculo de áreas sin dividirlo por tipo de losa, ¿no? O sea,
esta área 2 va a ser igual al área 3, porque para el área de la columna 6, porque es el mismo tipo de losa, para esta losa como para esta otra losa. Si fueran distintos tipos de losa, tendríamos que hacer la diferenciación, ¿no? Decir que el área 2 de acá va a ser de un tipo de losa y esta área 3 va a ser de otro tipo de losa, ¿no? Y tendríamos que multiplicarlo, estos valores de peso propio de las losas por metro cuadrado, según el área, ¿no? Y según el tipo de losa. Pero como les mencioné también en clase, en los modelos siempre él pone en toditos un tipo de losa, ¿no? Un solo tipo de losa para toditas, ¿no? Para simplificar el trabajo. Bien. Así que lo más probable es que también a ustedes les ponga un solo tipo de losa. ¿Ya? De todas maneras, en los anteriores ejercicios ya hemos visto cómo se hace cuando son distintos tipos de losa. Cuando tenemos aquí un balcón, ¿no? Y cuando no existe ese balcón. Bien. Así que ya podemos resolverlo para diferentes tipos de losa. Aquí entonces es más sencillo. Es solo un tipo de losa. Así que hay que sacarles el áreas por columna simplemente, ¿no? Esta área 1 para la columna 3, esta área 2 y área 3 para la columna 6 y así sucesivamente con las demás, ¿no? Bien, una vez tenemos todas estas áreas que le llegan a cada una de nuestras columnas, sacamos el peso propio de nuestro tipo de losa que nos dio el ingeniero, ¿no? En este caso, con una altura de 12 centímetros. Vale aclarar que esta altura de 12 centímetros que le da el ingeniero acá es de la losa de hormigón, solamente de hormigón, sin considerar el piso y contrapiso ni el cielo falso, ¿ya? Así que ahí ustedes le van a tener que aumentar, perdón, ahí ustedes le van a tener que aumentar a esos 12 centímetros, 5 centímetros del piso y contrapiso y 2 centímetros del cielo falso, ¿ok? Estas formulitas son directamente sacadas del formulario de primer parcial, las utilizan esas igual, no pasa nada. Y la sumatoria de todos estos pesos propios nos va a dar la carga muerta superficial. Bien. Ahora, de datos nosotros teníamos una carga viva superficial que estaba en kilopondio por metro cuadrado. Lo pasamos a toneladas por metro cuadrado y sería 0,2, ¿no? En vez de 200. Perfecto. Con estos datos de carga superficial y estos datos de área que le caen a cada una de nuestras losas, nosotros sacamos la carga puntual. Bien, la carga puntual muerta, la carga puntual viva de losas de entrepiso y la carga puntual de losa de techo, ¿no? Que le llegan a cada una de nuestras columnas. Bien. Y aquí simplemente es una multiplicación por cada área, ¿no? La carga muerta superficial por el área que le cae a la columna 2. La carga viva superficial por el área que recae a la columna 2. Y aquí la carga viva de techo por el área que recae a la columna 2. Y así se hace para cada una de las columnas. Ay, ya, perdón. Algo que aclarar acá. Ya, nos pide diseñar solamente la fundación de la columna 2. Pero para diseñar la fundación de la columna 2 interviene también, queramos o no, la columna 5, ¿no? Porque la columna 2 se trata de una medianera. Y esta medianera hay que sustentarla con algo, ¿no? Ya sea con la solución de viga de equilibrio conectada a una zapata aislada o la solución de zapata combinada, ¿no? Así que, queramos o no, hay que determinar las normales a nivel de desplante de estas dos. Y además, les decía yo, que para que el ingeniero les acepte su solución que están planteando como correcta, tienen que prediseñar las fundaciones de su edificación y ver que no se solapen, ¿no? En este caso, para poder diseñar la C2 y C5, tenemos que prediseñar también la C1, C4 y la C3, la C6 y la C7. Procurando que éstas no se solapen entre ellas, ¿no? Así que eso, para diseñar estas dos, lastimosamente hay que calcular o predimensionar estas otras dos fundaciones, ¿no? Para esas 5 columnas, ¿bien? Y es lo que vamos a hacer, ¿no? Así que las normales que sacamos para la columna 2 lo hacemos para la columna 5 y así para todas las demás, ¿bien? Para todas las demás. Y eso sería la carga puntual de las losas, ¿no? De la carga muerta de la losa, la carga viva de la losa y la carga de techo de la losa. Puntuales todas. Bien.
Ahora procede a ir a las vigas, ¿no? Y aquí les decía que hay que considerar las longitudes de la viga que le llegan a la columna sin tomar en cuenta esto que está embebido en ellas, ¿no? Por ejemplo, si a esta columna 3 le llegas 3 metros de este lado, 3.5 de este otro lado, hay que quitarle 15 centímetros acá y otros 15 centímetros acá, y esa sería la longitud de la viga, ¿no? Y es lo que se hizo acá, ¿no? 3 más 3.5 menos 2 veces 0.15, ¿no? Y ya tenemos ahí la longitud de la columna 3. Lo mismo para la columna 6. No hay mucha complicación acá porque también son vigas rectas las que le llegan. Y simplemente se resta 3 veces 15 centímetros. Donde vamos a tener complicaciones es en estas columnas de acá, ¿ya? Donde les llegan barras inclinadas, ¿no? Le llegan barras inclinadas. Bien, así que hay que sacar esta longitud que no va a ser exactamente 15 centímetros, ¿no? Y para ello hay que hacer relaciones de triángulos. Aquí, bien. Vamos a ir aquí a la columna 7. Por ejemplo, aquí en la columna 7 tenemos este triángulo de acá, bien, de 6 metros y 6 metros de base. Y ahí la hipotenusa, ¿no? Y lo que nos interesa es sacar esta longitud acá en este pequeño triángulo que se genera, ¿no? ¿Qué sabemos o qué tenemos de dato? Que esta base aquí es 0.15 metros o 15 centímetros, ¿no? Y lo que me interesa es sacar esta hipotenusa. Puedo hacer relaciones de triángulos entre estos dos valores y estos otros dos, ¿no? O puedo hacer Pitágoras igual si también conociera este otro dato de acá, ¿no? De ambas maneras tengo que llegar a este resultado, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. 0,212 metros, que es lo que está embebido esa viga en la columna 7, ¿no? Ahora simplemente sumo longitudes, le resto lo que hay que restarle, lo que está embebido en la columna, y procedo a sacarle su longitud, ¿no? Lo mismo con las demás, donde haya que hacer relación de triángulos. Por ejemplo, aquí para la columna 5 toca hacer de nuevo relación de triángulos de lo que está embebido por este lado, ¿no? De este lado ya lo sabemos que va a ser lo mismo que este otro lado. Nos falta el de este lado, ¿no? Sacamos eso que está embebido, ahí está, y terminamos de sacar la longitud de vigas que le llegan a la columna 5. Lo mismo para la 1 y la 4, ¿no? Luego de tener esas longitudes, ustedes tienen que sacar la carga lineal de cada una de sus vigas, ¿no? Nuestra sección es de 20 por 45, así que lo que hacemos es multiplicar el peso específico por la sección, ¿no? Y ya tenemos la carga lineal de cada una de las vigas, ¿no? Y ahora para obtener la carga puntual simplemente hay que multiplicar esta carga lineal por por la longitud de cada una de las vigas y ya vamos a tener nuestra carga puntual por cada una de las columnas. Que vendría a ser esto lo de acá. De nuevo, no solamente saco las que me interesa, sino que para prediseñar saco las demás, ¿no? Luego pasamos al análisis de los muros. En el tema de los muros, en los modelos que yo estoy manejando, el ingeniero les da estas alturitas que son estas las de acá y son la altura del nivel de piso terminado, ¿ok? Del nivel de piso terminado. Bien, así que la distancia que hay entre este punto y este otro punto son 3 metros y yo necesito sacar la altura del muro. Tengo este dato de 3 metros, ¿ya? Y también tengo la altura de la viga. Datos suficientes para obtener esta altura del muro, ¿no? Si todo esto es 3 metros, le resto simplemente la altura de la viga y ya tengo la altura del muro, ¿no? Entonces multiplico la altura del muro por el peso propio del muro por metro cuadrado y ya voy a tener mi carga lineal del muro. Bien, y esta carga lineal del muro también se multiplica por las longitudes estas que hemos calculado para las vigas, ¿no? Se multiplica por lo mismo porque todas nuestras vigas van a estar cargadas por ese muro también, ¿no? Entonces sacamos la carga puntual que le llega a cada columna debido al muro. Bien. Y terminamos el análisis con el cálculo de la carga puntual que le llega a cada una de las columnas debido a su peso propio, ¿no? Donde vamos a utilizar esta formulita que está en base al peso específico del concreto y el volumen de columna, ¿no?
que toma en cuenta la sección de la columna y la altura total de nuestra columna. Recuerden que aquí nosotros consideramos todo esto como la altura de la columna, no lo contamos por piso. Todo esto es la altura de la columna. Bien, entonces sería 19.6 metros por la sección y multiplicado por el peso específico. Y ya tenemos ahí nuestro peso propio de la columna. Bien, y luego hay que proceder a calcular las normales a nivel de desplante, que ya es una de las cosas que nos pedía el ingeniero, ¿no? Las normales a nivel de desplante. Bien, vamos a poner esto por acá. Y este cálculo de normales a nivel de desplante, van a haber cosas que se repiten y otras cosas que no. Por ejemplo, la columna, el peso propio de la columna no se va a repetir porque es uno solo, ¿no? Es un solo elemento. En cambio, el muro se va a repetir por pisos, ¿no? Por el número de pisos que tengamos. Bien, en total 6, ¿no? Considerando planta baja y hasta el piso 5, 6 veces. El tema de las vigas se va a repetir por nudos, bien, por cada nudo que exista. El tema de las losas de entrepiso, van a ser todas estas losas que hay hasta el techo, sin considerar planta baja. Esa la estamos considerando nosotros que apoya sobre el terreno. Luego, en el tema de cargas vivas, lo mismo, discriminamos en otras palabras la planta baja y consideramos estas de acá, que son las de entrepiso, son 5 en total, y la de techo, ¿no? Diferenciamos las de entrepiso con la de techo debido a que tienen diferentes cargas vivas, ¿no? Ahí está. Bien, y procedemos entonces a calcular las normales a nivel de desplante de cada una de nuestras, que le llegan a cada una de nuestras columnas, ¿no? Dependiendo de lo que nos haya salido en estos cálculos anteriores, ¿no? Simplemente este proceso es con calma, ¿no? Y viendo este esquemita para no pelarle, ¿no? No se olviden que todas estas normales que se obtienen son sin mayorar, ¿no? Son todos estos valores sin mayorar. Sacamos de todas las columnas, las que nos interesan, ya saben, son el diseño de la columna 2 y 5, ¿no? Estos de acá. Bien, pero sacamos el valor de todas para poder prediseñar, ¿no? Bien, teniendo ya las normales en todas las columnas, prediseñamos y vemos si la fundación que estamos proponiendo es correcta o no. Por ejemplo, para la columna C1 y C4, que son las dos que están aquí arriba, estas dos de acá, estoy proponiendo colocar una zapata combinada, respetando el concepto que les mencionaba de menor a 5 metros. Se puede hacer con zapatas combinadas, ¿no? Se puede dar solución con zapatas combinadas y resulta lo más económico. Ya cuando se superan esos 5 metros, conviene darle solución con zapatas a estas medianeras, con zapata medianera con viga de equilibrio, ¿no? Entonces, vamos con C1 y C4 con zapata combinada y aplicamos el predimensionamiento en planta, ¿no? El dimensionamiento en planta. Bien. Tenemos aquí nuestro esquema, las normales que le llegan a cada una de las columnas y aquí el sistema de fuerzas. Bien, aquí está el sistema de fuerzas. Bien, tenemos la normal en 1, la normal en 4 y este sistema de fuerzas va a tener su resultante, ¿no? Nosotros necesitamos saber el valor de la resultante y ubicar esa resultante, ¿no? Para poder sacar esta longitud de nuestra zapata combinada. Bien, así que estos dos valores los sacamos mediante ecuaciones de equilibrio. Bien, primero mediante una sumatoria de fuerzas verticales obtenemos la resultante porque tenemos estos dos datos. Bien, sumatoria de fuerzas verticales, sabemos que todos dan para abajo y la resultante va a ser una fuerza que va hacia arriba, que va a ser la sumatoria de estas dos. 106.25 toneladas. Perfecto. Y mediante una sumatoria de momentos, en un punto vamos a sacar esta distancia X. Nosotros nos interesa tomar esta distancia X desde la línea medianera. Bien, así que el punto donde vamos a tomar momentos es en ese punto donde está la línea medianera, ¿ok? En el inicio. Bien, hacemos esa sumatoria de momentos en ese punto A que nosotros lo escogimos, ¿ya? Y sacamos todas las fuerzas que tienen brazo de palanca, ¿no? Esta N1, por ejemplo, con este brazo de palanca, el N4 con todo este brazo de palanca y la resultante que ya sabemos su valor y lo que queremos despejar es su brazo de palanca, ¿no? Aquí tenemos planteada la ecuación, se despeja simplemente X y ahí tenemos la ecuación que vamos a terminar trabajando en este caso, ¿no?
Reemplazamos los valores y tenemos el valor de x, que en este caso sale 2,179 metros. Bien, ya saben, este valor no se puede redondear. Y lo que se hace es agarrar este valor de x, ya, ese valor de x, y multiplicarlo por 2. Bien, y todo eso decimos que va a ser nuestra longitud LZ. Bien, ¿para qué? Para que la tensión del suelo sea uniformemente distribuida en toda la superficie de la zapata combinada que estamos proponiendo. Bien, entonces agarramos este x, lo multiplicamos por 2 y nos sale que la longitud de la zapata debería ser esto. Bien, no redondeamos ese valor hasta el tercer decimal. Ahí está, hasta el tercer decimal. Y luego adoptamos esa longitud de la zapata, ¿no? Redondeando al segundo decimal. 436 metros sería la longitud de la zapata combinada, ¿no? Que en centímetros sería 436 centímetros. Bien, esto sería entonces la longitud de la zapata en la dirección horizontal. Y falta obtener este ancho BW, que va a ser el ancho de la viga, ¿no? De la zapata combinada. No se olviden que en zapatas combinadas nosotros diseñamos losa y viga, ¿no? Prácticamente en todas las fundaciones superficiales diseñamos losas y vigas, pero en zapata combinada está bastante diferenciado, ¿no? Tenemos nosotros una altura de la zapata y una altura de la viga, ¿no? Ya se nota un poco más la diferenciación. Bien, perfecto. Ese ancho BW va a ser el menor valor de estos B sub 0, ¿no? De las columnas. En nuestro caso nos dio la columna de 30 por 30 centímetros, así que directamente nosotros adoptamos 30 centímetros, ¿no? Ahí está. Y por último, ya tenemos esta longitud de LZ de la zapata combinada. Nos falta el ancho, ¿no? El ancho lo vamos a obtener mediante esta formulita, que está en función de la resultante de fuerzas y la longitud en Z que hemos sacado, ¿no? La de acá. Bien, despejamos ahí el ancho B. Reemplazamos todos los valores y nos sale que el ancho de la zapata combinada debe ser 2,628 metros. Este valor sí ya se puede redondear a múltiplo de 5 según nuestra conveniencia, ¿no? En este caso, estos serían 262,8 centímetros. Este valor lo redondeo a múltiplo de 5, que sería 2,65 metros o 265 centímetros. Bien, y ya tengo las dimensiones en planta de mi zapata combinada. Bien, no es la que me interesa diseñar su armadura, no es la que me pidió, pero es parte para saber si la solución que voy a proponer ahorita para la columna C2 y C5 es la idónea, ¿no? Para ir agarrando un poco de práctica, vean estos valores, ya tomen en cuenta estos valores que salen. Y en este caso, como vamos a comparar si no se solapan las fundaciones entre C1, C2 y C3, vean el ancho, ¿no? Vean el ancho. El ancho de esta solución para la C1 y C4 es de 2 metros, casi 3, ¿no? Casi 3 metros. Y la separación entre columna y columna es de 6 metros, ¿no? Bien, así que hay que tener un poco de cuidadito en esa parte, ¿no? Bien, vamos con la solución para la C2 y C5. En el caso de la C2 y C5 tenemos una longitud bastante grande que cubrir, unos 7 metros, ¿no? Entre la C2 y la C5, ¿no? Y aparte a esta le llegan cargas un poco altas, ¿no? Por arriba de las 100 toneladas. Ok, entonces la solución que estoy proponiendo por la longitud que los separa es una medianera conectada con viga de equilibrio a esta zapata aislada. Bien, así que prediseñamos para eso, ¿no? En el predimensionamiento de esta solución, primero se saca la dimensión para la medianera, ¿ok? La dimensión en A, la dirección horizontal. ¿Con qué formulita? Con esta, ¿no? Vale aclarar, aprovechando esta que estamos viendo esta formulita, que para zapatas rectangulares, aisladas igual, se aplica esta misma formulita, ¿ya? Tanto para medianeras como para aisladas, se aplica esta misma formulita, ¿ok? Sin ningún inconveniente. Bien, reemplazamos valores y nos da que la longitud de A debe ser de 253
8 centímetros, ¿no? Lo que equivale a 255 centímetros, redondeándolo a múltiplo de 5, ¿no? Esto sí se puede redondear a múltiplo de 5 sin ningún inconveniente, ¿bien? O 2.55 metros. Bien, perfecto. Con este dato ya nos podemos ir a plantear nuestro esquema de fuerzas, ¿bien? Tomando en cuenta lo siguiente. Vamos a tomar la longitud desde la línea medianera hasta el centro de gravedad de esta columna, ¿ok? Hasta ese centro de gravedad de esa columna. Y las fuerzas que vamos a colocar va a ser de la medianera, la que le llega a la medianera. En el centro de gravedad de la zapata medianera vamos a poner un apoyo móvil, perdón, un apoyo articulado. ¿Cómo saco ese centro de gravedad? Con esta longitud en A, ya es suficiente, ¿no? Y ahí lo puedo ubicar con esa longitud en A. Bien, va a estar ubicada a la mitad de la longitud en A. Ahí ponemos ese apoyo. O sea, los 2.55 dividido entre 2 sería a los 1.275 metros. Ahí va a estar ubicado este apoyo. Bien, perfecto. Y donde existe este apoyo, ahí vamos a asumir que va a aparecer una N', ¿ya? Por entre comillas podemos decir una reacción N'. Y en este otro lado, donde termina en el centro de gravedad de la columna, ponemos otro apoyo y no vamos a colocar aquí la fuerza que le llega a la columna, ¿ya? No nos interesa en este momento para sacar estos valores de acá. Bien, lo que vamos a colocar aquí es el n segunda prima. Bien, estos dos valores de acá nos van a servir a nosotros para verificar que nuestra zapata medianera no se vuelque. Bien, con la solución que estamos proponiendo. Bien, así que eso es lo que vamos a hacer. Bien, con la longitud en A, ustedes sacan la ubicación de este apoyo, va a ser a medios, y con el a medios y este borde que desde la medianera hasta donde está aplicada la fuerza en la columna, que lo pueden sacar por geometría, ustedes van a sacar esta excentricidad, ¿no? Con el a medios y ese pequeño borde. Sacamos la excentricidad, esos dos valores ya son datos, ¿no? Simplemente con llegar a obtener esto. Y luego, teniendo todo esto, recién aplicamos las ecuaciones de equilibrio. Primero aquí se aplica una sumatoria de momentos, a diferencia de la zapata combinada, donde primero aplicábamos la sumatoria de fuerzas verticales. Aquí lo que primero se hace es aplicar la sumatoria de momentos. ¿Por qué? Porque si yo aplico una sumatoria de fuerzas verticales, tengo estas dos incógnitas. No me sirve de nada. Si yo aplico sumatoria de momentos acá, anulo esa incógnita y me quedan estas dos fuerzas, ¿no? Directamente para despejar n segunda prima. Bien, simplemente aplicamos isostática acá para hallar estos dos valores. Bien, n segunda prima entonces lo hallamos mediante esta sumatoria de momentos en ese punto A, en el centro de gravedad de la zapata, y nos sale esto, ¿no? Y n', ahí recién podemos aplicar la sumatoria de fuerzas verticales, porque ya tenemos estos dos datos. Y nos sale este valor de n'. Perfecto, ahora verificamos que no se vuelque. ¿Cómo vamos a verificar eso? Vamos a multiplicar 1.5 por n segunda prima y lo vamos a comparar que sea menor o igual a la normal que le llega a la columna excéntrica, ¿no? O sea que 1.5 de 22.84 tiene que ser menor o igual a 156 toneladas. Y se cumple, ¿no? Se cumple por demás. Bien, perfecto. No va a haber problemas de vuelco. Una vez tenemos eso, recuerden que hasta ahí solo hemos sacado la dimensión en A. Nos falta sacar la dimensión en B. ¿Cómo vamos a sacar la dimensión en B? Tomando en cuenta el n'. El n' que le llega a la zapata medianera. Bien, ahí está. Esa va a ser nuestra longitud en B. Sale 6,02 metros. Lo redondeamos a múltiplo de 5, 605 centímetros. Y con eso trabajamos, ¿no? Fíjense, la medianera de la columna C2 nos dio 6.05 metros, ¿no? O sea, una fundación bastante grande. 3 metros se van a ir para este lado y otros 3 metros para este otro lado. En la combinada, como salió 2.65 metros, 1.5 más o menos va a irse para este lado y otro 1.5 para este otro lado, ¿no? Y ahí más o menos nos podemos dar cuenta si va a funcionar o no la fundación que estamos proponiendo para la C2 y C5. Parece que sí, ¿no? Porque aquí solamente se van 3 metros, de este otro lado 1.5 metros,
Eso en total es 4.5 metros, ¿no? Y la distancia que hay entre columna y columna es de 6 metros. Así que parece que va a cumplir por demasía, ¿no? Bien, vamos bien, podemos decir hasta el momento. Por último, aquí se diseña la zapata que va a estar aislada, la C5, con la formulita de prediseño para zapatas cuadradas aisladas, ¿no? Esta la de acá, que depende simplemente de la tensión admisible del suelo y la normal que le llega a esa columna. El valor que nos salga va a ser la dimensión tanto horizontal como vertical. Bien, 4.106 metros o redondeándolo a múltiplo de 5, 415 centímetros. Luego, aquí prediseñamos la fundación para la C3 y C6. Estas dos, ¿no? Prediseñamos para esas dos. Y también estoy proponiendo una zapata medianera con viga de equilibrio, debido a la gran separación que hay entre ellas. El procedimiento es el mismo. Primero se saca la dimensión en A de la medianera. 2 metros nos salió en este caso. Se plantea el sistema isostático de fuerzas con N' y N segunda prima. Este N' en el centro de gravedad de la zapata medianera y este N segunda prima en el centro de gravedad de la columna aislada. Sacamos ecuaciones de equilibrio. Mediante sumatoria de momentos en A, sacamos el N segunda prima. Mediante sumatoria de fuerzas verticales, sacamos el N'. Verificamos que no se vuelque, cumple por demasía, y luego sacamos el ancho de esa zapata medianera, 4.35 centímetros. También parece estar dentro del rango y parece que la fundación que vamos a proponer está bien, ¿no? Por último, sacamos la dimensión de la zapata aislada, que en este caso lo voy a hacer cuadrada, y para hacer cuadrada con esta formulita, ¿no? La dimensión que nos salga lo redondeamos a múltiplo de 5 y decimos que eso va a ser la dimensión tanto en A como en B. Perfecto. Por último nos queda la fundación de la columna 7, esa que quedó en la esquina. Esta fundación de acá. Bien. Lo proponemos como zapata aislada, tiene bastante distancia con la columna C6, así que parece que no va a haber mucho inconveniente. Ahí lo proponemos como zapata aislada, de nuevo con esa formulita simplemente, y nos sale la dimensión que debería tener en A, ¿no? Eso lo redondeamos a múltiplos de 5 y lo adoptamos también como dimensión en B. Una vez tenemos entonces nuestro prediseño, hacemos nuestro esquemita acá para ver si las fundaciones que hemos propuesto cumplen, ¿no? Las separaciones. Y aquí si observamos la separación entre zapata combinada y zapata medianera de la C2 y C1 sí cumple, ¿no? Por demasía, 1.65 metros de separación. Perfecto. A ustedes el ingeniero les comentó, creo que debería ser como un mínimo 50 centímetros la separación, ¿no? Entonces nos cumple. Luego, entre la C2 y C3, donde también corremos bastante riesgo, tampoco se solapa, ¿no? Hay una separación de 80 centímetros, que es mayor o igual a los 50 centímetros que les mencionó el ingeniero, ¿no? Así que la fundación que hemos propuesto está perfecta. Bien, ahora quiero que se den cuenta de lo siguiente, que también les va a ser útil para que ustedes puedan plantear su solución. Fíjense en la comparación que hay entre esta zapata medianera con vía de equilibrio y esta zapata combinada, ¿ya? Hay algo que se va a repetir mucho cuando propongan una o cuando propongan otra, ¿ya? Normalmente la solución de medianera con viga de equilibrio les va a dar a ustedes un ancho mucho más grande, ¿ya? Que cuando le den solución con zapata combinada, ¿ok? Eso debido a que la zapata combinada está tocando más superficie del suelo, ¿no? Y aquí con viga de equilibrio tenemos que subsanar esa parte que no estamos tocando el suelo, ampliando la dimensión de la fundación en su vertical, ¿no? Así que tomen en cuenta eso, ¿no? Cuando propongan una solución con medianera y viga de equilibrio, tomen en cuenta que el ancho este de acá, en la vertical, les va a salir bastante grande, a comparación de darle solución con una zapata combinada, ¿ok? A comparación estos dos, ¿bien?
Entonces, ¿de qué les sirve, digamos, ese concepto, manejar ese concepto a ustedes? Que básicamente van a poder identificar que cuando den solución con zapata medianera y viga de equilibrio, en donde tienen que fijarse sobre todo que cumpla es en estas separaciones, ¿no? Porque si se dan cuenta, la zapata aislada es un poco más pequeña que la medianera y corren, por lo tanto, menos riesgos de que estas dos se solapen. Por eso no les menciono ni siquiera que se verifique esta distancia, ¿no? Porque son más pequeñas que la medianera. Donde corremos riesgo es en la medianera. Bien, así que ustedes al proponer su solución o al ver el ejercicio ya se pueden dar cuenta, ¿no? A ver, estas separaciones es bastante grande, puedo darle solución con viga de equilibrio, pero tengo que tomar en cuenta que al darle solución con viga de equilibrio a estas medianeras, esta dimensión se va a hacer bastante grande, ¿no? Entonces, como aquí tengo que esta dimensión va a ser bastante grande y aquí también, ¿dónde me tengo que cuidar? En esta distancia de aquí, ¿no? Eso pueden concluir ustedes ya teniendo un poco más de manejo en el prediseño, ¿no? De las fundaciones, ¿no? En cambio, si le hubiesen dado una solución, por ejemplo, acá de zapata combinada y aquí con viga de equilibrio, no hubiese habido este problemita acá, digamos, ¿no? No hubiesen corrido ese riesgo. Bien, eso como sugerencia para que vaya familiarizándose con las fundaciones y qué valores típicos son los que salen, digamos, ¿no? Zapata combinada da un ancho más chiquito que cuando damos una solución de medianera con vía de equilibrio. Bien, y en esta solución de la medianera con vía de equilibrio no hay que cuidar tanto la aislada. Lo que tenemos que tener cuidado es la medianera, ¿no? Y si hay dos zapatas medianeras con vía de equilibrio, hay que tener cuidado en esa distancia que separa a ambas, ¿no? Porque es la más probable que no cumpla. Bien, eso. Aquí, por ejemplo, no era ni necesario hacer la verificación, como les decía, porque la distancia es bastante grande y en zapatas aisladas suele dar dimensiones más pequeñas. Fíjense, 3 metros dio de distancia, ¿no? Así que aquí podían ahorrarse un poco el predimensionamiento de esta columna C7, ¿no? No era necesario. Donde teníamos que verificar sobre todo era en esto, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a diseñar la que nos interesa, ¿ok? En este caso, esta fundación de acá, la de la C2 y la de la C5. Bien, cuando tenemos este problemita, lo que se hace es diseñar la armadura de la zapata aislada, ¿ya? Recuerden que las zapatas aisladas se diseñan como losas prácticamente. Una armadura en esta dirección y otra armadura en esta otra dirección. Y listo, ahí termina. Y en el caso de la medianera, lo que se hace es diseñar primero la viga de equilibrio, eh, donde en el diseño de la viga de equilibrio interviene un poco lo que viene a ser las fuerzas y la presión en el suelo de la zapata medianera. No interviene mucho las fuerzas que le llegan a la zapata aislada y tampoco su interacción en el suelo no interviene en el diseño de la viga. Más que todo la zapata medianera es lo que interviene. Y luego de diseñar la viga, se diseña la armadura de la zapata medianera, que al igual de la zapata aislada, se diseña una armadura en esta dirección y otra armadura en esta otra dirección mediante el diseño de losa, ¿no? Bien, hagamos eso, ¿no? En total vamos a hacer un diseño acá, otro diseño aquí para la viga y otro diseño para la medianera. Bien, estos dos diseños están conectados y este es un diseño aislado. Bien, uno de sus compañeros me comentaba igual en la clase, de la anterior clase, que en un ejercicio el ingeniero les pedía diseñar el C1, C2 y C3 y él me consultaba si al darle este tipo de solución podía diseñar simplemente la medianera. Y la verdad que al menos hasta donde vi se puede diseñar, ¿no? Lo que hay que tener cuidado es que en el cálculo interviene el diseño de la viga y la medianera, ¿no? El diseño de la viga y la medianera, ¿ok? Ya cuando le demos solución con esto, ahí sí, digamos, no tenemos opción. Cuando demos solución con zapata combinada, hay que diseñar para ambas, ¿no? No hay más, digamos, ¿no? Pero en este caso sí podríamos aislar el diseño de la aislada y quedarnos con el diseño de la viga y la medianera. Viga y medianera. ¿Bien? Perfecto. Diseñemos entonces nuestra fundación que nos pide. Empecemos por la zapata aislada de la columna C5. Bien. Aquí repetí el prediseño, el de diseño, el dimensionamiento en planta,
¿ya? Solamente lo repetí para tener este dato. Y lo que toca aumentarle a este cálculo es el dimensionamiento en perfil, ¿ok? Tenemos aquí nuestra zapata aislada que por este lado le llega la vía de equilibrio, pero no interesa, ¿no? Solamente vamos a observar nuestra zapata aislada y le vamos a hacer unos cortes. Un corte en la dirección de B y otro corte en la dirección de A. Bien, observamos aquí cualquiera de los cortes, porque se trata de una zapata cuadrada. En el caso de ser una zapata rectangular, tienen que ver aquí ambos cortes, ¿no? Bien, como es cuadrada, solamente vemos uno, el corte en A, y analizamos los datos que ya tenemos. La dimensión en A, el ancho de la columna, estas pequeñas pestañas para colocar el encofrado de 10 centímetros, y de aquí vamos a sacar tres datos. El vuelo en A, que va a ser la distancia hasta el borde de la zapata y el borde de la columna. La altura h sub 0, que lo vamos a sacar mediante valores especificados. Y la altura en Z, que va a ser directamente proporcional al vuelo en A. Bien, perfecto, entonces saquemos primero el vuelo en A. El vuelo en A para este corte de zapata aislada y cuadrada va a ser igual a esta formulita de aquí, ¿no? La dimensión en A menos la dimensión de la columna dividido entre 2, todo eso va a ser el vuelo en A, ¿no? En este caso sale 192,5 metros. Y aquí le puse esa notita, ¿no? Al ser una zapata cuadrada, lo que hay en el corte en A es lo mismo que lo que hay en el corte en B. Así que este vuelo que hemos sacado es el mismo para la dirección de B. Luego lo que se hace es sacar la altura de la zapata necesaria para que sea considerada una zapata rígida. Recuerden que nosotros diseñamos sobre todo zapatas rígidas. En muchos casos excepcionales se diseñan zapatas flexibles. Es más, es antieconómico diseñar zapatas flexibles, ¿no? Depende también mucho del tipo de suelo que tengamos, ¿no? Pero la zapata rígida funciona para cualquier tipo de suelo, para arenoso, para arcilloso, es el más conveniente. Por eso es el que se nos enseña, ¿no? El diseño de zapata rígida. Bien, la altura va a ser el mayor o igual a el vuelo mayor de estos cortes de la zapata dividido entre 2. O sea, 192,5 dividido entre 2, 96,25 centímetros. Eso debería ser la altura de la zapata como mínimo, ¿no? Pero lo que hacemos nosotros es adoptar un múltiplo de 5, ¿no? En este caso, el múltiplo de 5 mayor que esto es directamente 100 centímetros, ¿no? Imagínense una altura de la zapata de 1 metro, básicamente. Bien, perfecto, ya tenemos la altura de la zapata. Ahora vamos con la altura h sub 0, que debería ser el mayor valor entre 20 centímetros y la altura de la zapata dividido entre 3. En este caso, la altura de la zapata dividido entre 3 dio 33,33, lo cual es mayor que 20 centímetros, así que adoptamos este valor como mínimo para h sub 0. De nuevo, adoptamos un múltiplo de 5, 35 centímetros, y con eso trabajamos. Bien, ya tenemos entonces, aparte de las dimensiones en planta que ya hemos calculado en el prediseño las dimensiones en perfil, bien, necesarias para hacer el cálculo de flexión. Bien, ahora vamos a analizar cada uno de los cortes y las secciones críticas y esas cosas, ¿ok? Bien, diseño de flexión. En el mismo corte en A, vamos a sacar nosotros, en este mismo corte en A, la armadura que va a ir en esta dirección. Bien. Sacamos un voladizo, el esquema del voladizo. Esto está bajo normativa, ¿ya? Este esquema del voladizo que nos dice que el momento máximo se va a presentar en una sección ubicada más o menos por acá, ¿bien? En la zapata. La longitud de este voladizo va a ser el valor del vuelo más el 15% de este ancho de la columna. Sacamos entonces esa longitud, 188 centímetros o 1,88 metros. Ahora vamos a sacar esta carga uniformemente distribuida, que va a ser igual a el valor de la normal que le llega a esa columna aislada, el N5, dividido entre su dimensión en A. Listo. Para el momento de un voladizo es simplemente Q por L cuadrado sobre 2. Ahí está. Y por último le sacamos el factor de mayoración, ya que está en función del valor de la carga muerta y la carga viva. Esto es para mayorar la carga de momento, ¿no? Perdón, el esfuerzo de momento flector.
Bien. Y depende tanto de la carga muerta y carga viva que le llegan a la columna, ¿no? Así que ahí hay que volver a este cálculo de la columna 5 y recopilar estos dos valores. Y con eso sacamos el factor de mayoración. Ahí está. Bien. Que sería 1.264, ¿no? Luego vamos al corte en B para poder obtener la altura útil de nuestra zapata y esta área de hormigón. Bien. Para la altura útil, nosotros vamos a optar recubrimiento de zapatas de 5 centímetros, ¿ok? Esto es el mismo recubrimiento de losas que están en contacto con la humedad o con el terreno, 5 centímetros. Y también vamos a adoptar un phi, que es el phi mínimo que debe ir en las zapatas, que es el phi de 10, ¿ok? Bien, sacamos entonces la altura útil en base a esta formulita, teniendo en cuenta estos valores. Y nos sale que la altura útil debe ser de 93.5 centímetros. Con ese valor de la altura útil nos los guardamos para sacar la armadura mínima. Y ahora vamos a sacar el área de concreto, toda esta área de concreto, ¿no? De la zona rectangular, esta la de acá, y del trapecio que se genera aquí. Bien, aquí ya está la fórmula directamente para el corte en B, con todas las dimensiones en B, ¿ya? Así que simplemente hay que reemplazar valores. Ahí estaría el área del concreto total, ¿no? Toda esta área. Bien, ahora, ¿de qué nos sirven estos dos datos? Para sacar la armadura mínima que debería haber en nuestra zapata aislada. Bien, estas formulitas de armadura mínima son las formulitas de armadura mínima para losas, ¿ok? Son las mismas de losas. Solamente cambia este valor de acá, la altura útil y esta área del concreto, ¿no? Reemplazando valores nos sale que la primera formulita dice que requerimos 11.83 centímetros al cuadrado y la segunda formulita dice que requerimos como mínimo 44.81 centímetros al cuadrado. Recuerden que estas son las formulitas para armadura mínima por flexión y estas son las formulitas para armadura mínima por retracción y temperatura. Bien, así que adoptamos el mayor, el de retracción y temperatura, y adoptamos eso como armadura mínima. Ahora vamos a calcular la armadura que se requiere por este valor de momento flector. Bien, solamente que ahora mayoramos ese valor de momento. Bien, por el factor de mayoración que hemos sacado hace ratito, agarramos el momento y lo mayoramos y nos sale que debería ser de 83.97 toneladas por metro, el valor del momento mayorado. Le aplicamos las formulitas de flexión simple, momento último reducido, vemos que sea menor a el U límite, sacamos la cuantía mecánica de la armadura solo traccionada, luego la armadura requerida, tomando en cuenta la zona de compresión. No se olviden que la zona de compresión en zapatas es esta zonita de acá, ¿no? El momento va de esta manera, traccionando la parte inferior, y esta sería nuestra zona comprimida, ¿ok? Eso se reemplaza aquí en el momento último reducido y en la armadura requerida, ¿ok? Nos sale que la armadura requerida es de 21.08 centímetros, ¿no? Lo cual es menor a la armadura mínima. Entonces vamos a adoptar como armadura colocar la armadura mínima de 44.81 centímetros cuadrados. Esto es común que pase en losas, así que no se preocupen. Bien, perdón, en zapata. Bien, ahora calculamos la armadura que va a cubrir este requerimiento. Aquí puse distribución y separación de las barras, tomando en cuenta que vamos a manejar como una separación máxima entre barras 25 centímetros. Esto es para evitar problemas de retracción en temperatura y demás. Aquí hubo varias preguntas de sus compañeros al respecto de si existe una separación mínima, ¿no? Y la verdad que nuestra separación mínima en sí está determinada por el tamaño del agregado grueso más grande que se va a colocar, ¿no? El diámetro de barras también más grande que se va a colocar y 1 pulgada, ¿no? Tenemos que adoptar el valor mayor entre esos tres. Y eso sería básicamente una separación mínima. Pero les comento algo que sucede en fundaciones. En fundaciones se trata de poner el menor número de barras posible, ¿ok? Así que muchas veces van a ver ustedes que cuando les toque ahí trabajar al lado de alguien que corrige planos y eso,
le va a mostrar, digamos, sus errores en diseño de fundaciones de algunos ingenieros y les va a mencionar, ¿no? Mira, este puso armadura muy seguidito, cada 10 centímetros, eso es antieconómico. Si de ser posible, siempre tiene que acercarse a la separación máxima de 25 centímetros. Y así, cosas así les van a comentar, ¿no? Eso con respecto a la fundación. Siempre se trata de llegar a esta separación máxima, lo más cercano posible, ¿no? Así que la sugerencia es esa también para ustedes, ¿no? Traten de llegar a la separación máxima, ¿no? A esa separación máxima. Y eso va a ser sus diseños más económicos. Bien, aquí puse el cálculo de la armadura en la dirección en A, pero como la zapata es cuadrada, lo que yo calcule para la dirección en A va a ser lo mismo que para la dirección en B, así que no va a haber mucho inconveniente ahí. Bien, aquí me olvidé poner esto, van a disculpar, vamos a corregir esto. Aquí estoy adoptando FIDE 16, ya. Para FIDE 16, fíjense, uy, a ver qué hice acá. Ya, ahora sí. Para FIDE 16, fíjense, el número de barras que voy a requerir va a ser igual a el área el área de armadura que necesito colocar, 44.81, dividido entre el área de un FIDE 16, 2,01, ¿no? Esa división me da que yo requiero 22.29 barras, ¿no? Que redondeados al inmediato superior son 23 barras que hay que colocar. Bien, perfecto, ya. Ahora lo que hacemos es calcular la separación que va a haber entre barra y barra. Bien, para la armadura en la dirección de A se utiliza la dimensión en B, ¿no? Es sobre esa longitud en la que se va a repartir nuestra armadura. Y cuando calculen en la dirección de B, van a utilizar aquí la longitud en A, porque es en esa dimensión en la que se va a distribuir la armadura. ¿Ok? Después, todo el resto de la fórmula se mantiene. Tienen que poner aquí el diámetro del FI que están colocando, en este caso FI de 16, y aquí el número de barras, ¿no? Reemplazamos entonces todos los datos y nos sale que la separación es de 18.34 centímetros. O sea que hay que poner FI de 16 cada 18 centímetros por lo menos, ¿no? Está bien, digamos, ¿no? Estamos más o menos cerca de los 25 centímetros. Es una solución normal, ¿bien? Luego aquí puse una propuesta con FI de 20. Y de nuevo calculamos el número de barras, que va a ser igual al área que necesito colocar, dividido entre el área de un FI de 20, 3.14. Y me sale que necesito colocar 14.27 barras, lo que redondeado es 25 barras, ¿no? Le aplico la formulita de separación y veo que en este caso se pasa de la separación máxima, ¿no? De 25 centímetros. Bien, aquí tienen dos opciones. La idónea es esta, ¿ya? Adoptar esta que es menor a la separación máxima, ¿ya? 18, o sea, FI de 16, 23 FI de 16 cada 18 centímetros. Bien, en el caso de la separación no se olviden que se redondea al inmediato inferior. O pueden hacer lo siguiente, pueden adoptar 15 FI de 20 separados cada 25 centímetros, ¿no? Aquí no se redondea a 28 ni a 28.5, directo a la separación máxima, ¿no? Pero como les digo, la solución más idónea es esta, ¿no? A veces al intentar llevar esto a la separación máxima, terminamos haciéndolo muy antieconómico también, ¿no? Utilizando más barras de las que realmente necesitamos, ¿no? Bien, eso sería entonces para la distribución de barras de esta zapata aislada, la de la C5. Lo único que queda hacer es el detalle de armado, ¿ya? Y aquí ponemos los 23 FI de 16 cada 18 centímetros, ¿no? Aquí me faltó ponerle que esto es cada 18. Y aquí también, ¿no? Cada 18 centímetros. Ahí está. Bien. Hasta ahí termina el diseño de la zapata aislada, de la C5, ¿no? Ahora toca ir al diseño de la C2, ¿no? Tanto de la zapata medianera como de la viga de equilibrio. Empezando siempre por el diseño de la viga de equilibrio, ¿no? Aquí está. Este es el diseño de la armadura de la zapata aislada. Aquí está todo el procedimiento de prediseño, ¿ya? De la zapata medianera. Y lo que toca hacer una vez teniendo todo este prediseño de la zapata medianera es sacar sus dimensiones en perfil. Y como la zapata medianera es una zapata rectangular, aquí va a cambiar un poco
la forma de sacar el vuelo en A y el vuelo en B, ¿ya? Fíjense, cuando corto en A, yo observo esto, y cuando corto en B, observo esto otro, ¿no? Son distintos esquemas. Un vuelo va a ser más chiquito que el otro, así que tengo que identificar cuál es el mayor para poder sacar el valor de mi altura de zapata rígida, ¿no? Entonces sacamos el valor del vuelo. Para este caso, directamente el vuelo en A se va a calcular con esta formulita. La dimensión en A menos el ancho de la columna, ¿no? Y para el corte en B, con la fórmula que ya hemos visto para zapata aislada, ¿no? Agarramos aquí el valor mayor, estos 287.5 centímetros, lo dividimos entre 2 y ya tenemos cuánto debe medir como mínimo mi altura de zapata, ¿no? En este caso sale 143.75 centímetros, ¿no? Como mínimo. Y eso lo redondeo yo a múltiplo de 5, 145 centímetros. Perfecto. Bien, ahora estos 145 centímetros me los guardo como altura de la zapata medianera. Y lo que hago es sacar ahora la altura h sub 0, ¿no? Debe ser el mayor valor entre 20 centímetros y altura de la zapata dividido entre 3. Uno de los dos. En este caso, el que sale mayor es esta formulita, que me dio 48.3 centímetros. Y esto también se redondea a múltiplo de 5, ¿no? Que sería 50 centímetros. Ya tenemos la dimensión en planta, que lo hemos sacado en prediseño, y ahora la dimensión en perfil, que lo hemos sacado en este momento, ¿no? Bien, vamos ahora con el diseño de la viga, ¿no? Ya tenemos todas las dimensiones. Ahora diseñemos la viga que conecta la zapata medianera con la aislada. Bien, para el diseño de la viga, primero hay que definir la altura que va a tener esta viga, ¿ok? Para ello nos recopilamos los valores de altura de la zapata, tanto de la zapata aislada como de la zapata medianera, ¿bien? Y de aquí vamos a adoptar el mayor, en este caso el de la zapata medianera, 145 centímetros, ¿no? Y por cierto, siempre el de la zapata medianera también va a salir más alta, ¿ok? Así que ya van a saber, digamos, aquí más o menos qué altura de la zapata van a adoptar como altura de viga, cuando ya estén haciendo este cálculo. Bien, y el ancho de la viga también se adopta, en este caso, como mínimo, el ancho de la columna, en este caso 30 centímetros, ¿no? Bien, ahora toca hacer este esquemita, el de acá, ¿ya? Que fíjense que interviene en el esquema. Básicamente interviene lo mismo que intervino aquí en el prediseño. Bien, solamente que cambian unas cositas. El n' y el n segunda prima están, ¿ya? Y el n' se lo convierte a una carga uniformemente distribuida, que va a asimilar la carga del suelo sobre la medianera, ¿ok? ¿Cómo se hace eso? Se agarra el n', se lo divide entre la longitud en A, que es lo que va a medir la zapata medianera en esa dirección, y con eso ya tenemos nuestra carga uniformemente distribuida. Y además se coloca la normal que le llega a la medianera. Bien, con todos esos datos nosotros podemos sacar estas longitudes, ¿ya? Y ahora nos toca sacar el valor del momento flector y el cortante con el que vamos a diseñar nuestra viga, ¿ok? Para diseñar nuestra viga, nosotros vamos a sacar el valor del momento flector en este punto, que va a ser el m sub 0, y el valor de la cortante también en ese punto, que va a ser b2, ¿ok? ¿Cómo se saca eso? Hacemos aquí un análisis de solicitaciones internas en la viga, sacamos la carga uniformemente distribuida y luego vamos a analizar el tramo 2. ¿Cuál viene a ser el tramo 2? El tramo 1 es este pequeño tramo aquí, el tramo 2 viene a ser todo este tramo y este de aquí viene a ser el tramo 3. Entonces vamos a analizar este tramo 2, que va de 0.15 a 2.55. Bien, y lo vamos a analizar ese tramo desde el inicio hasta ese punto. Bien, vamos a decir que es una distancia vamos a decir que es una distancia X. Ok, sacamos la ecuación del momento flector en base a la carga uniformemente distribuida y esta normal, esta N2 que le llega. Y sería, ¿no? Q por X cuadrado sobre 2 para la carga uniformemente distribuida. Y me genera un momento positivo, ¿no? Porque tracciona la parte inferior. Luego, sería menos este porque genera un momento negativo. Menos N2 por su distancia, que sería la distancia X,
menos los 0.15 metros. Ahí está la ecuación. Reemplazamos valores, nos quedaría así la ecuación en función de x y simplemente reemplazamos x en los puntos el valor de x en los puntos que nos interesa, a los 0.15 y a los 2.55. Aquí está reemplazado ya esos valores y ya tenemos que a los 2.55 ese va a ser nuestro valor de m sub 0. Ahora, para el valor de B2, con el que vamos a diseñar en corte, para este caso de medianera con viga de equilibrio, simplemente hay que fijarnos en este valor de n segunda prima. Y ese va a ser nuestro valor de la cortante, 22,84. Eso va a ser B2, ¿no? Esto es fácil de interpretar porque si analizamos de derecha a izquierda, la única fuerza que participa es esta, ¿no? Y sería un valor constante hasta llegar a este punto. ¿Bien? Entonces está perfecto, ¿no? Así se ve más o menos el esquema típico para zapata medianera con viga de equilibrio. Este es el esquema de solicitaciones internas típico. Lo que van a ir cambiando son estos valores de acá, los que les salgan aquí, ¿no? Bien, y para el diseño ya saben, las que están al borde de la medianera son las que nos interesan. Perfecto. Aquí de nuevo se saca el factor de mayoración, pero en base a la N2. Solamente la carga viva y la carga muerta que le llega a N2, ¿no? Es leve la variación del factor de mayoración, 1.269. Y acá si se fijan nos dio en el diseño de la N5 1.264. Es leve la variación, ¿no? Así que no se preocupen. Hay algunos ejercicios sí donde varía más. Igual este cálculo no es muy complicado de hacerlo, ¿no? Simplemente hay que recopilar los valores. Bien, ahí está el factor de mayoración. Y lo primero que se hace antes de diseñar momentos flectores es diseñar corte, ¿no? Para el diseño de esfuerzo de corte sacamos la altura útil de la viga, que va a ser la altura total, menos los 7 centímetros que nos exige la normativa de recubrimiento libre para fundaciones, ¿ok? En este caso para vigas de fundación o vigas en contacto a la humedad. La altura útil nos sale de 138. Sacamos la resistencia al esfuerzo de corte del hormigón. Ahí está. Nos sale 26,02 toneladas. Lo dividimos entre 2 y ese valor lo vamos a comparar con el valor de cortante última con el que vamos a diseñar nuestra viga, el B2 de acá. Bien. Entonces comparamos esos dos. Aquí está la comparación. Y si sale que cumple la verificación, no necesitamos colocar estribos. Y si sale que no cumple, o sea que el valor de este cortante último sea mayor a lo que resiste el concreto, necesitamos colocar estribos, ¿no? En este caso salió que necesitamos colocar estribo. Y lo que se hace ahora a continuación de esto, de este cálculo de resistencia del hormigón, se hace la verificación de la rotura con presión oblicua para ver si nuestra sección de hormigón o de viga es suficiente para soportar los esfuerzos de corte. Bien, ¿cómo se hace? En base a estas formulitas acá, sacamos el B sub S máximo, o sea, lo máximo de cortante que puede soportar el acero, ya, en base a esta formulita de acá. Bien. En este caso salió 21.27 toneladas y por el otro lado hay que calcular esto que resiste la sección de hormigón en base a normativa, ¿no? Calculando lo que resiste el hormigón en base a normativa, nuestra sección, nos sale que soporta 138.77 toneladas, ¿no? Bastante alto, pero hay que compararlo de todas maneras con lo máximo que puede resistir el acero. Y si se cumple la verificación, significa que no va a haber falla por compresión oblicua, que estamos a salvo de ese problema, ¿no? Que nuestra sección va a aumentar, va a soportar. Bien. Ahora, en el caso de que no cumpla, fíjense qué es lo que hay que modificar. Si no cumple esto, significa que este valor es mayor que este otro valor. Entonces lo que hay que hacer es aumentar este valor, ¿bien? Lo que resiste la sección de concreto, ¿bien? Para aumentar ese valor, ¿qué cosas podemos cambiar directamente? El ancho de la viga y la altura útil de la viga, ¿no? Entonces nos volveríamos acá y en vez de adoptar un ancho de 30 centímetros, podemos adoptar un ancho un poco mayor, 35 centímetros, 40 centímetros, o también aquí en la altura de la viga, ¿no? En vez de 145, 150 y cosas así, ¿no? Para aumentarle a este valor.
Pero en fundaciones, la verdad, no he visto que algún ejercicio donde no cumpla. En todos, la verdad, cumple. Así que no van a tener problemas de eso. De todas maneras, ya les expliqué cómo pueden solucionarlo. Luego, calculamos los estribos mínimos, ¿ya? Aquí me comentaron que directamente el ingeniero les permite a ustedes adoptar sí, de 8 cada 20 o algo por ahí, me comentaron, ¿no? Y pueden adoptar eso o directamente, como les dio el permiso de adoptar algo directamente, pueden adoptar este valor también de manera directa, sin necesidad de hacer todo este cálculo. Que si se han dado cuenta al momento de practicar, se repite, ¿no? Este cálculo en todos los ejercicios es el mismo, digamos, ¿no? Así que directamente, en vez de hacer todo este cálculo, pueden decir ustedes que los estribos mínimos son phi de 6 cada 22 centímetros, ¿no? Y ya se ahorran todo este cálculo, ¿no? Bien, teniendo los estribos mínimos, vamos a calcular lo que resiste el hormigón más el aporte del estribo mínimo. Así que, como ya sabemos cuánto resiste el hormigón, hay que calcular ahorita lo que resiste el estribo mínimo, que lo vamos a sacar mediante esta formulita de acá. El área que cubre ese estribo, 2 veces phi de 6, ¿no? Por la tensión de fluencia, que no puede ser mayor a 4200, la altura útil de la viga y la separación que se va a colocar para el estribo mínimo, ¿no? Todo eso nos da lo que resiste el estribo mínimo, que son 14.75 toneladas, ¿no? Ahora, para sacar lo que resiste el concreto más el estribo mínimo, o también llamado BU asterisco, se agarra lo que resiste el concreto, que vendría a ser estos 26,02 toneladas, y sumarle lo que resiste el estribo mínimo, 14,75 toneladas. Bien, y en total nos da que el concreto, la sección de viga con el estribo mínimo, soportan un total de 37,08 toneladas. Perfecto, no hay pena. Ahora lo que procederíamos a hacer es calcular el diseño de estribos para la viga, ¿no? Tomando en cuenta que el cortante máximo de la viga es este B sub 2, los 22,84 toneladas. Que hay que mayorarlo, ¿no? Hay que multiplicarlo por 1.269 para mayorarlo. Aquí está. Y compararlo con lo que resiste el hormigón más el estribo mínimo, ¿no? En este caso sale menor el B sub 2 que lo que resiste el hormigón con el estribo mínimo. Así que solamente hay que colocarle el estribo mínimo y ya. No hay que hacer un cálculo aparte ni nada más, ¿no? Bien, eso tomen en cuenta, ¿ya? No se van a asustar si este valor le sale bastante grande, el de cortante, ¿no? El que le llega a la zapata. Nosotros no diseñamos para ese valor de cortante, nosotros diseñamos para este valor de cortante de la viga de equilibrio. Este valor de cortante de acá lo va a soportar la zapata medianera por sí sola, porque tiene harto volumen de hormigón. Así que no se preocupen por ello. Igual, de todas maneras, hay verificaciones que se hacen, ¿no? A corte, a punzonamiento, tomando en cuenta estos valores. Bien, no es algo que les exija hacer el ingeniero, pero yo se los puse ahí en la misma carpeta de formulario, esas verificaciones que se pueden hacer para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿ya? No lo necesitan hacer en el examen, como les menciono, no es algo que les exijan, pero es una verificación que es útil, ¿no? Para ver si la fundación que estamos proponiendo es correcta o no. Bien, hasta ahí termina el diseño de corte y ahora toca ver el diseño de flexión de la viga. Por tanto, el cálculo de la armadura mínima también va a ser el de una viga, ¿bien? Ya no es la formulita de losa, sino que el de viga. En base a esta formulita de armadura mínima de viga, nos sale que la armadura mínima debe ser de 11,59 centímetros. Y luego procedemos a diseñar para los momentos flectores a los que va a estar sometida la viga. En este caso, el momento de M sub 0, que es un momento negativo. Perfecto. Mayoramos ese momento. Nos sale que mayorado es 133.37 por 10 a la 5 kilopascales por centímetro, ¿no? Y le aplicamos el diseño a flexión simple, ¿no? Los pasos tradicionales. Bien, como se habrán dado cuenta, siempre sale que solo necesitamos armadura traccionada en fundaciones. La verdad que creo que nunca les va a salir que necesitan armadura comprimida. Y si les sale que necesitan armadura comprimida, es quizás un error en zapata, ¿no? Porque nunca he visto una zapata con armadura en la zona comprimida.
Bien. Está como que diseñada para que solamente tenga armadura traccionada. Así que estos pasos lo van a repetir siempre. No va a haber algún cambio ni nada de eso. Bien. Solamente tengan en cuenta de considerar bien su zona comprimida. En este caso de la viga hay que considerar el ancho de la viga simplemente. No es como el de la zapata que había que considerar las pestañas y esas cosas, ¿no? Bien, nos sale que la armadura requerida por este valor de momento es de 23 centímetros cuadrados. Mayor a la mínima, bien, entonces hay que sacar por proceso de decalado una distribución de barras que cumpla este requerimiento. Bien, recuerden que en la viga lo que hacemos nosotros es un proceso de decalado, ¿no? Bien, pero antes de eso sacamos la armadura de percha, esa armadura que va a servir para confinar los estribos y se coloca en la zona comprimida, ¿no? Que vendría a ser 2 fi de 8 o el 30% de la armadura mínima. Adoptamos el mayor, que sería este, y luego adoptamos una distribución de barras que cumpla ese requerimiento. Por ejemplo, 2 fi de 16. Luego hay que sacar la armadura de piel porque nuestra altura de viga es mayor a los 60 centímetros. Entonces corresponde colocarle una armadura de piel. Bien, en este caso el requerimiento de armadura de piel nos sale de 2,18 centímetros cuadrados. Yo decidí adoptar 5 fi de 8 por cada cara, que nos dan un área de 2,5 centímetros cuadrados. Cumple. Bien, perfecto. Y ahora mediante decalado hay que obtener la armadura que va a ir de extremo a extremo y la armadura que va a ir en proceso de decalado. Bien, entonces recopilamos los valores de momento flector. Aquí está el área de armadura que deseo colocar y luego a esta área de armadura que deseo colocar le saco el 30% y esa va a ser la armadura que va a ir de extremo a extremo, ¿no? En este caso sale 6,9 centímetros cuadrados que con 2 fi de 25 los cubro tranquilamente, ¿no? Ahí puse 2 fi de 25 entonces. Luego agarro la armadura que requería, le resto lo que ya voy a colocar, estos 2 fi de 25, le resto eso y me queda por colocar 13,18 centímetros cuadrados, que si se dan cuenta se puede cubrir fácilmente con 3 fi de 25, ¿no? Que dan 14,73 centímetros cuadrados. Belleza, cumple. Entonces, esto es lo que yo adopto como solución. 5 fi de 25 que en total me dan 24,55 centímetros cuadrados. Bien, que es mayor a lo que requería colocar. Perfecto. Ahora, para hacer el decalado, lo que se prefiere es hacer un diseño a escala, ¿ya? Para poder hacer el proceso de calado de manera correcta. Bien, y antes de ese diseño a escala, lo que se hace es sacar cuánto del momento flector es capaz de soportar cada una de las barras, en este caso fi de 25. Y lo que se hace es lo siguiente, ¿no? El área de un fi de 25 se lo divide entre el área que vamos a colocar, 24,55, y se lo multiplica todo eso por el valor del momento que vamos a cubrir. Y eso nos va a dar cuánto soporta cada fi de 25. En este caso, 26,67 toneladas es lo que soporta cada fi de 25. Luego de eso nos vamos a nuestro esquema, ¿ya? Aquí está la zapata aislada, la zapata medianera y lo que estamos diseñando ahorita es la viga, ¿no? La viga. La armadura de la viga va a ir por si acaso de eje a eje de zapata, ¿ya? Bien, colocamos el 30% que va a ir de extremo a extremo, eso fi de 25, desde eje de la columna hasta eje de la columna. Y le ponemos una pequeña pestaña, ¿ya? Para el anclaje. Luego, la armadura que va a ir en decalado. Para colocarla necesitamos hacer este diagrama de los momentos flectores, ¿ya? Y de preferencia tiene que ser a escala, ¿no? En este caso, cada cuadrito yo estoy asumiendo que son 10 toneladas por metro. Hasta aquí serían 13 toneladas por metro. Y lo que soporta cada fi de 25 es 26,67 toneladas por metro, ¿no? 2 fi de 25 serían 53 toneladas, prácticamente 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y un poquito más, ¿no? Ahí está. Ahí trazamos una recta y todo este momento va a ser cubierto por esa armadura que va de extremo a extremo. Y todo este otro momento va a ser cubierto por la armadura en decalado. Fíjense, ¿no?
La armadura en decalado no necesita ir de extremo a extremo para cubrir ese momento. Bien, necesita ir desde este punto hasta este otro punto, ¿no? Ahora bien, no se coloca la barra de ese punto a ese punto directamente, sino que se le da una longitud de anclaje para evitar problemas de anclaje, ¿no? Y evitarnos cualquier otro inconveniente. Entonces, por ese motivo, a esta longitud se le da una longitud igual a la altura útil de la viga, y en este otro lado también, igual a la altura útil de la viga. Bien, listo. Ahora, para los estribos, como nos salió mínimo, se coloca desde eje a eje estribo mínimo, ¿no? Estribo FIDE 6 cada 22 centímetros. Y de esta manera se lo coloca. Luego la armadura de percha va en toda esta zona comprimida, los dos FIDE 16, y la armadura de piel se lo reparte en toda la altura de la viga, ¿no? Los 5 FIDE 8 por cada cara. Y listo. Hasta ahí termina el diseño de la viga. Ahora vamos con el diseño de la zapata medianera en sí, ¿no? De la losa de la zapata medianera. Fíjense qué cálculos intervienen en este diseño, ¿ya? Y ustedes ya pueden sacar conclusiones de si les pide el ingeniero de diseñar solo la medianera, diseñar directamente la losa y dejar estos dos diseños en blanco, ¿no? Ahí se los dejo a su criterio, ¿ya? Fíjense, para el diseño de la armadura de la losa medianera, vemos primero el corte en B, donde está el esquemita acá. Aquí está, el corte en B. Y sacamos el voladizo que les menciono, ¿no? Que nos da la normativa. Bien, la longitud de ese voladizo va a ser igual a el vuelo en B más el 15% del B sub 0, ¿no? Ahí está. Luego, la carga uniformemente distribuida va a ser el N', que le llega a esa zapata medianera, dividido entre el ancho B. Ahí está. Y para sacar el valor del momento, usamos la fórmula del momento del voladizo, ¿no? Q por L cuadrado sobre 2. Ahí está. Todo esto está sin mayorar todavía. Luego, en el corte en A, donde va a ir distribuida la armadura principal, sacamos la altura útil de B mediante esta formulita de acá. Fíjense que aquí decidí adoptar FIDE 12 en vez de FIDE 10. También se puede hacer eso, no se preocupen. Es solamente una adopción preliminar. Bien. Lo que no se puede hacer es adoptar menores diámetros de FIDE 10. Mayores a FIDE 10 sí se pueden adoptar. ¿Ok? Bien, reemplazamos simplemente los valores. Nos da que la altura útil debe ser de 139.4 centímetros. Y luego esta área de concreto. Bien, este trapecio aquí y este rectángulo acá. Mediante esta formulita de acá. Bien. Con esos dos valores sacamos el valor de la armadura mínima con las fórmulas de losa. Fíjense, las fórmulas de losa. Y fíjense acá que la zona comprimida es el ancho A y una pestaña, ¿no? No son dos pestañas como en zapatas aisladas. Bien, sacamos la armadura mínima con estas dos formulitas, 40.46 lo que nos sale como mínimo, y luego diseñamos a flexión para este momento flector, ¿no? Pero ese momento flector mayorado, ¿no? 1.269 por 100.14, ¿no? Mayorado sería 127,08 por 10 a la 5 kilopondiols por centímetro. Le aplicamos las formulitas de diseño a flexión simple y nos sale que la armadura requerida es de 21.52 centímetros cuadrados. Menor a la mínima, ¿no? Entonces hay que adoptar la mínima. Aclaración también acá, fíjense, la zona comprimida es el ancho A más los 10 centímetros de la pestaña. Bien, diseñamos entonces para esta armadura mínima. La separación, ya saben, 25 centímetros, y el procedimiento acá también es el mismo que en losas aisladas. Adoptamos un phi, sacamos el número de barras. En este caso para phi de 20 nos dio 12,89, lo que es aproximadamente 13 barras, ¿ya? Y le calculamos la separación, ¿no? En este ancho A, ¿ok? Aquí en el esquema me falta corregir esto. Este ancho es de 2,55. Aquí está ya, correcto, ¿no? 2,55. Bien. Calculamos la separación tomando en cuenta el ancho A, el diámetro de barras que hay que colocar y el número de barras que nos salió. En este caso nos sale 20.25 centímetros, bastante cercano a la separación máxima. Entonces es totalmente adoptable.
12 phi de 20 cada 20 centímetros. Eso es lo que adopto. No, perdón, esto sería 13. El número de barras se redondea al inmediato superior, ¿no? 13 phi de 20 cada 20 centímetros, ¿no? Listo. Y ahora se calcula la armadura en la otra dirección. Hemos calculado la armadura en esta dirección, que vendría a ser la principal. Y ahora hay que calcular la armadura en esta otra dirección, que vendría a ser la secundaria. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Se calcula otra vez el área de la zona de concreto, ¿ya? De esta zona de concreto. Aquí está. Y se aplica esta área en la formulita de armadura mínima por retracción y temperatura. Bien, pero esto sería para la otra dirección, ¿no? Aquí está, fíjense, armadura mínima es la misma formulita que de acá arriba. Lo único que cambia es el área. Nos sale 42.38 centímetros cuadrados. Bien, perfecto. Esa es la cantidad de armadura que hay que colocar. Ahora adoptamos un diámetro de barras que pueda cumplir eso. Otra vez tenemos aquí phi de 20. Fíjense, nos sale 13.5 barras, lo que significa 14 barras, básicamente. Y en la separación aquí no adoptamos el ancho total, este ancho total de B, sino que adoptamos este ancho del vuelo en B, para repetirlo a ambos lados. Bien, ese es el único pequeño detalle acá. Se agarra el vuelo en B y nos sale que la separación debería ser de 19.81 centímetros, o básicamente 19 centímetros, ¿no? O también, como adopté aquí, 19.5 centímetros. Bien, perfecto. Entonces es totalmente adoptable, es menor a la separación máxima. Entonces adopto 14 barras phi de 20 cada 19.5 centímetros, ¿no? Pero tomando en cuenta que 7 barras se van a colocar acá y otras 7 barras se van a colocar acá, ¿no? Saltándonos esta parte de la armadura de la viga, ¿ok? Procuren siempre de acá, en esta armadura de repartición de la medianera, que les dé un número par, ¿ok? O redondearlo a un número par, para que puedan hacer esta separación, ¿no? Bien, aquí me falta corregir esto, que era... Ah, no, no era eso, eran 13 barras, ¿no? No eran 12. Las que iban en la dirección principal. Ahí está. Y esta sería entonces la armadura de la zapata medianera. Fíjense que de los datos que hemos sacado del prediseño, de estos datos que hemos sacado del prediseño, lo que necesitamos aquí para el diseño de la medianera es el N'. Acá el N', ¿no? Después los otros datos ya los tenemos, no son datos que necesitemos ni de la viga ni de la zapata aislada. Así que ahí se las dejo. Quizás se pueden ahorrar un poco de tiempo usando ese método rápido, digamos, ¿no? De diseño de la zapata medianera. Si es que les pide a ustedes diseñar solamente la medianera, ¿no? Ya si les pide todo, tienen que diseñar todo, ¿no? Todas las fundaciones. Bien. Eso sería entonces por la clase de hoy. No sé si hay alguna consulta. Y si no, quedaríamos hasta aquí, ¿no? Sí, Dígame. en esa parte donde dijo que hay que, donde no ves que a veces las áreas, Ujú. hay dos áreas diferentes, ¿no ves? De una sola columna para sacar las normales. Hay dos áreas diferentes. ¿En qué parte? ¿Al inicio? Sí, por ejemplo, si tendríamos dos tipos de áreas, por ejemplo, de la losa 1 y la losa 2 y que ambos sea para una sola columna. Cuando estemos sacando las normales, ¿se tienen que sumar de ambos o de una vez sumamos los dos en uno? ¿Vos te referís a estos casos, no? De dos paños diferentes. Sí, eso.
Ah, ya. Cuando son del mismo tipo de losa, los podés sumar ambos y ya luego lo multiplicás por esta carga muerta, ¿no? Porque son del mismo tipo de losa. Ya si no O sea, son del mismo no, tipo de losa hay que diferenciarlo. o sea que si digamos que el área 2 y el área fueran de losa nerurada y el otro llena así. Ujú. Si fueran diferentes tipos de losa, vos vas a multiplicar esta área 2 por el área por el peso propio de losa nerurada y esta área 3 por el peso propio de losa llena, digamos, ¿no? El resultado que te salga de ambos, esos pesos propios, ¿no? La carga muerta de la losa 2, digamos, y la carga muerta de la losa 1, lo vas a sumar después. Y eso vas a decir que es la carga muerta de losa que le llega a esa columna. Ah, ya, ahora sí. Se aumenta como, por así decirlo, un paso más, no es un paso extra, cuando son dos tipos de losa. Mm, Eso. ya, ajá, ahora sí. Perfecto. Si no hay otra duda más, hasta aquí quedaríamos, ¿no? Recordarles que su examen es hoy día en la noche a las 8 y para no hacerlo tan largo, es un ejercicio de los del Classroom, ya saben. Eh, y vamos a partir de esto, ¿no? No voy a pedirles estimación de carga, ¿ya? Ya ahí les voy a dar en el examen otras especificaciones más, ¿ok? Bien, si no hay otra duda más, ahí quedamos y les deseo buen fin de semana, ¿ok?